¿cómo está? Buenas noches. Amigo, buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. ¿Cómo está? estás? Bien. Aquí, feliz con nuestro 10º programa ya. 10 programas ¿Cuándo tenemos ya. Imagínate. No, más de un mes, ¿no? Más de un mes, ya, 2 meses, un Ya poquito más. cumplimos 2 meses en el YouTube. Sí, Ya con estos temas que nos han dado, pero mucho, mucho que hablar, ¿ah? De cómo la gente nos sigue a través de YouTube, a través de Facebook, y cómo comparte y cómo reacciona con nuestros videos, nuestros usuarios. sí, lo que nos gusta y les gusta también a ellos es que son temas variados, perdón. Hablamos de todo un poco, nos reímos, nos ponemos serios, nos asustamos, nos ponemos tristes. O sea, aquí somos muy bipolares. Tenemos todos los sentimientos acá acumulados. Así es, y hoy sobre todo es un día muy, pero muy serial, porque tenemos un tema muy interesante, un tema que de repente para muchos no es muy conocido y para otras personas de repente es un tema que necesita, como se puede decir, ¿no? Un tratamiento especial. Por eso hemos tomado en cuenta este tema muy interesante para todos, ¿no? Yo creo que tanto para mí como para ti es un tema muy interesante porque indagando esta información hemos llegado a una conclusión de que es un trastorno muy, pero muy peligroso, sobre todo para las personas de edad adulta, ¿no? No sé qué tú me puedes decir al respecto también con lo que vamos a hablar el día de hoy. Sí, amigo, pero antes de eso, entonces decimos el hashtag de la semana, que es la La paranoia. paranoia, así es. Exacto. Como dijiste tú, es un tipo de trastorno. Te voy a dar un pequeño concepto de lo que pude averiguar sobre el tema. Dice, el trastorno de personalidad paranoica es una afección mental en la cual una persona tiene un patrón de desconfianza y recelo de los demás en forma prolongada. La persona no tiene un trastorno psicótico completo como la esquizofrenia. O sea, no es tan fuerte como la esquizofrenia, perdón. Las causas del PPD, que es en sus siglas en inglés, parece ser más común en familias con trastornos psicóticos, como la esquizofrenia y el trastorno delirante. Esto sugiere que los genes pueden estar involucrados, o sea, genéticamente tú puedes sufrir de pánico. Otros factores también pueden estar relacionados con este tipo de trastorno. A lo que nosotros queremos ahondar, amigo, en el tema de hoy es de la paranoia temporal, porque pues la paranoia tiene muchas causas, muchos efectos, pero a lo que nosotros vamos es un poco más general, o sea, algo de lo que se puede curar con más facilidad, que es la paranoia temporal. Es esto de la sensación de paranoia, que es decir, em, el tener una creencia exagerada de que otras personas quieren hacerte daño o que alguien te persigue, es algo que todos han experimentado alguna vez en la vida. Tanto tú como yo probablemente hemos experimentado un tipo de paranoia temporal que ya después con el tiempo se fue desapareciendo, pero en su momento como que nos asustó mucho, nos tenía como en vigilo. En general, este tipo de pensamientos son temporales y no son muy intensos. O sea, claro, tiene solamente un tiempo corto, ¿no? En el momento en el que probablemente nosotros estemos más vulnerables mentalmente, más cansados mentalmente y nos causa un tipo de paranoia temporal. Yo quiero que me cuentes, amigo, si tú has tenido alguna vez en tu vida sufrido de alguna paranoia. Bueno, en realidad yo de haber sufrido de paranoia, no, porque como yo también he indagado la información de paranoia, Sí, es un defecto mental, no es un trastorno que algunas, no muchos, ¿ah? Algunas de las personas lo padecen, ¿no? Y es una sensación de sentirse acorralado, de sentirse vigilado, de ver cosas donde no lo hay, ¿no? De pensar en uno mismo en la sí. desconfianza de los demás, ¿no? En sentirse de que se siente atrapado, que esa persona te va a hacer daño, ¿no? Y mayormente, lo que yo he podido indagar en internet es de que esto se puede tratar mayormente con psiquiatras, porque son parte de los trastornos mentales de una persona, de las personas que padecen de esquizofrenia mayormente.
Es lo que te puedo contar. No he visto Sí. casos, pero he leído historias que de aquí en el programa le estaremos dándole un caso de un joven que nos cuenta, un usuario. No ha sido parte Ujú. de, Que aún pero es un testimonio de que a él le comentan, ¿no? Pero de que yo haya ya, perfecto. tenido alguna paranoia, no. No, gracias a Dios no lo he tenido. Ujú, ujú. En mi caso, no sé si sea paranoia, amigo, pero te voy a contar. En el tiempo ya de los últimos, el último año de universidad, a mí me empezó a dar como estos parálisis de sueño, que creo que comenté ya en un video anterior sobre la parálisis de sueño. Pero mi parálisis de sueño era que yo veía a una persona que estaba en los pies de mi cama, era una silueta de una persona, no sabía si era hombre o si era mujer, pero era una silueta muy larga, de brazos largos, de piernas largas. No te podría decir si estaba con ropa o si estaba desnuda, no lo sé porque solamente veía todo negro. Y siempre, creo como 3 noches seguidas me dio esto de la parálisis de sueño y siempre veía esa silueta parada en los pies de mi cama. Entonces, era tanto el susto que me ocasionaba, porque en mi impotencia de no poderme mover en ese momento y de lo único que podía mover eran los ojos y solo veía esa silueta, me causó como esa paranoia, ansiedad, de que cada noche que iba a dormir, lo primero que hacía es revisar en los pies de mi cama si estaba esa silueta y trataba de taparme toda la cara. Eso fue temporal, como te indico, pero sí me asustaba mucho. O sea, sí tenía como el miedo de al momento de acostarme, nuevamente me dé esto de la parálisis de sueño y vea a esa silueta. La verdad no le encuentro, no averigüé exactamente por qué es que yo tenía este tipo de alucinación. No sé si sería alucinación, pero era lo que yo veía en mi parálisis de sueño, ¿no? Por eso tenía miedo de ya dormir y que me suceda esto. Entonces trataba como de respirar rápido o de taparme la cara. Fue por unos días, pero para mí fue fuerte. O sea, que hasta ahorita todavía recuerdo exactamente la silueta, ¿no? Ya no me preocupo por quién esté en los pies de mi cama, pero en su tiempo sí me dio como esa paranoia temporal de asustarme en la oscuridad. Era porque sobre todo hasta en la oscuridad ya es como que le encontraba eh, a las sombras, les encontraba eh, Formas. una forma, ajá, formas humanas o qué sé yo, pero ya es porque el cerebro, o sea, te juega en contra, ¿no? O sea, qué sé yo, tu conciencia, tu subconsciente te juega en contra y ya estás viendo cosas en donde no hay. Entonces yo veía en las sombras siluetas que no existían y cuando quería ver bien, pues simplemente no era. Lo único que hacía era respirar fuerte y ya pensar en otra cosa, ¿no? Pero mayormente estos tipos de situaciones, como son la paranoia, a algunas personas les Sí, sucede, ¿por qué? Porque en sus momentos de ansiedad, en sus momentos de depresión también lo viven. Y si tú me estás contando exacto. esa historia, de repente me estás contando en momentos cuando tú estabas en la universidad, en plena tesis, en tanto ajetreo de prácticas, porque ¿quién no ha padecido Era todo eso, ese trajín que se le viene toda esa rutina, ¿no? sí, Diaria, con el pesar de los trabajos, algunos trabajaban, algunos sí, 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 estudiaban y todo eso como que en la noche se te acumula y te hace ver cosas y sentir cosas porque estás con depresión, con ansiedad, con el estrés encima, sí, sobre todo, y eso ocasiona a que tú puedas padecer de ese trastorno, ¿no? Que es parte también de la sí. paranoia, ¿no? Que nosotros vemos sombras, imaginamos cosas, escuchamos ruidos donde no lo hay, ¿no? O pensamos en el momento de que cuando yo salía, por ejemplo, a la universidad, yo también sentía que alguien me perseguía, sentía que alguien me vigilaba, por la misma situación de que a veces salíamos tarde, porque en el último ciclo prácticamente de la universidad hemos salido ya tarde, hemos salido ya de noche, ¿verdad? Entonces es el momento en que Y aparte de eso, tú duermes. recuerdas, sí, aparte de eso, recuerdas que nosotros no dormíamos mucho porque aparte llevábamos clases, veíamos lo de la tesis y estábamos haciendo prácticas. Entonces, como que nuestros horarios de descanso eran muy cortos, ¿no? ¿Te Y acuerdas? muy O sea, pesados. ambos hemos experimentado.
y muy pesados. Ambos hemos experimentado eso en la misma temporada. ¿Recuerdas que solamente o sea, tú y yo nos veíamos seguidos porque estábamos juntos en las mismas prácticas, en los mismos cursos, en las tesis, ¿no? Entonces, eso fue, pienso yo, que estábamos muy vulnerables mentalmente. O sea, estábamos muy cansados mentalmente a tal punto que se nos volvía como ansiedad, como trastorno paranoico, el estar viendo cosas en donde no las hay, como dices tú, sentirte perseguido, sentir que Acorralados. por el hecho de salir tarde del cole, ajá, de la U, ya nos sentíamos asustados, o sea, estábamos, creo yo, con los nervios en punta en esa temporada, ¿no? Y era por lo mismo de que no descansábamos mucho. Y efectivamente, esas parálisis de sueño que me daban fue en esa temporada que no se podía dormir mucho. Entonces, pienso yo que fue en el estado más vulnerable que hayamos podido tener. Sí, son partes de la vida de una persona que vive traginosamente, ¿no? Su rutina diaria, no tiene un descanso Sí, perfecto, duerme poco. Entonces, imagínate tú, ¿no? Cuando, por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, supongamos que vienes de una fiesta, tu cuerpo se siente pesado, como que no ha dormido nada, ¿verdad? Entonces, así parecido debe ser la paranoia, sí, sentirte, no sé, tu cuerpo pesado, incómodo, ¿no? Digo, porque como digo, no lo he sí. padecido, pero me imagino que las personas que lo padecen, bueno, serán testigos de esto y pues contarán sus historias, cómo, en realidad, cómo se sienten siendo víctimas de ese trastorno, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que te parece bien si empezamos por unas historias, por la primera historia. ¿Tienes alguna Muy historia? bien. Yo tengo una historia Para acá. que nos la cuente. Yo tengo una historia que me hicieron llegar. A ver, voy a contarla, dice así. Yo En el tengo un barrio amigo. donde yo vivo, tengo un vecino que es mi amigo. Él tiene una tía que vive con ellos y que sufre de paranoia. Él cuenta que su tía en muchas oportunidades ha peleado con su propio reflejo en el espejo. Hasta se ha cortado Oh, las wow. manos con el vidrio del espejo. Ella desconfía mucho de su familia. Muchas veces piensa que le van a hacer daño. No duerme mucho en las noches y se la pasa husmeando por las ventanas de la sala. Ella cuando hace esto empieza a crear historias muy desgarradoras, como por ejemplo, de que los vecinos son secuestradores o de los que la rodean son asesinos o que esconden algo en sus casas. Nosotros ya nos hemos acostumbrado a esto y ya no nos parece nada anormal. La paranoia es un trastorno muy delicado y que merece mucho cuidado. Me interesa este tema, por eso comparto mi historia. Solo pido que pueda haber un tratamiento para eliminar esta horripilante enfermedad. Cuidemos a nuestros viejitos, a nuestros hermanos y familiares. Nadie está libre de esto. He indagado sobre este tema y es muy, pero muy amplio. Gracias por compartir mi comentario. Imagínate, ese testimonio de ese joven. Es que ya en este caso ya excede, ¿no? O sea, ya se vuelve como algo esquizofrénico. La señora ya tiene un problema mental mucho más fuerte. Se siente insegura Y mira, prácticamente. o sea, está como que siempre a la expectativa, está vigilante de quien la ve, no dice que hasta se pelea con su propio reflejo. Entonces ya Hasta es se ha algo de lo que se herido, debería se ha preocupar. lastimado, peleado con su propio reflejo. Imagínate tantas cosas que se le vienen a la mente, ¿no? Que sentir esta tanta inseguridad, Sí, sentirse que se siente atrapada, imagínate, asfixiada con su propia sombra, con su propio reflejo. sí, 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 sí. Mira, amigo, yo tengo otra historia, lo tengo en audio. ¿Qué te parece si lo reproducimos A ver, para escuchar al siguiente seguidor? Mi peor paranoia la tuve hace 9 años. Yo tenía 22 años y estaba con una chica de 17. 16, iba a cumplir 17. Y hicimos una travesura, me quedé en su cuarto, la mamá nos vio, o sea, nos encontró en la mañana, me encontró a mí debajo de la cama. Yo veía sus pies y después vi sus ojos y, si hasta ahora lo recuerdo, me sigue dando nervios. Y me acuerdo que ese día era tempranísimo, la mamá se iba a trabajar y eran las 5:30. Se hizo todo un chongazo, todo.
he caminado medio Lima mirando hacia atrás y estuve prácticamente 2 meses buscando mi nombre en las requisitorias, no sé, en cualquier parte de la municipalidad para ver si me habían denunciado, ¿no? Porque, bueno, te pueden denunciar, pues, ¿no? Esa fue mi paranoia más extrema que he tenido. ¿Qué te pareció? No, como escuchaste, amigo, o sea, él, como me comentó también, estuvo tan mal mentalmente que él siempre caminaba por las comisarías, por las estaciones policíacas, para ver si es que entre los buscados estaba su nombre. Y él decía que hasta tenía planeado salirse del país e irse a alguna frontera cercana a la nuestra y cambiarse el nombre, porque fue para él en ese momento de vulnerabilidad la forma en como la mamá de su enamorada lo encontró. O sea, él estaba debajo de la cama, como dice, primero vio los pies de la señora, luego vio los ojos, como si fuera película de terror, amigo. A él le generó un trauma que hasta ahorita se acuerda y pues para él, como indica, fue su paranoia más extrema que tuvo. Claro que ya ahora ya no, fue temporal, esto fue lo bueno, fue temporal y ahora lo cuenta como si fuera anécdota, pero en su momento para él fue algo fuerte. Mira, no sé si te ha pasado a ti también, pero yo creo que cuando también nos encontramos en multitudes, en lugares que no conocemos, como que también nos da ese pánico como de paranoia, ¿verdad? No sé si tú lo has sentido. Por ejemplo, cuando ¿Ya? estás en algún lugar que tú no conoces, que vas por primera vez, ¿no? Y sientes que Sí. todas las miradas están clavadas en ti, por ejemplo. Para mí en un momento, eso para mí también se me llamaría paranoia, por decir, ¿no? Me quieren atacar, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Cómo voy a salir de aquí? O sea, yo creo que muchas de las personas lo han padecido y muchas de las personas lo han sentido. No sé si a eso también le podemos llamar paranoia. No sé si tú lo habrás sentido también. Yo creo que sí, amigo, porque no me gusta, por ejemplo, cuando estoy en un lugar donde hay mucha gente que no conozco. O sea, digamos, en una calle muy transitada donde hay mucha gente y todos estamos como aglomerados, no me gusta la aglomeración, me da mucho pánico, ¿no? ¿A esto se le podría llamar paranoia entonces? Porque no me gusta, siento que me van a robar, qué sé yo, me van a hacer algo. Desde el momento que tu imaginación está por ahí cometiendo algunos fallos, yo creo que sí se podría llamar paranoia, ¿eh? Porque son Sí, transformaciones de nuestros pensamientos, ¿no? Mejor sí, dicho, pensamientos erróneos. Yo creo que se podría llamar paranoia también. sí. Mira, yo tengo otro tema que justo lo dejé al último porque quería, es un poco triste, ¿no? Y lo voy a contar con mucho respeto porque la persona que me envió su historia así me lo dijo. Entonces, ¿te parece si lo leo? Porque es un poquito amplio. Lo Muy voy a bien. leer tal cual ella me lo envió, ¿sí? Me pone. La paranoia que les voy a contar fue algo fuerte para mí y mi familia en plena pandemia. Yo tenía una prima a la que quería mucho. Ella era una persona muy alegre, graciosa, amorosa con su familia y respetuosa con todo el mundo. Al ser personal de salud, tenía una vocación muy grande por ayudar a las personas. Todo en su vida iba bien hasta que llegó la pandemia. Mi prima nunca dejó de trabajar y sus tiempos de descanso eran cada vez más cortos. Por el poco descanso y la baja alimentación que tenía, llegó el momento en que se contagió. Y al estar con sus defensas bajas, las alucinaciones que tenía se hicieron más fuertes. Por suerte, se recuperó del COVID, pero sus problemas mentales continuaban. Un día recibí una llamada de mi prima, en donde me contó que estaba muy triste porque no podía hacer mucho por las personas que llegaban contagiadas. Ella no se abastecía y decía que tenía paranoia de persecución. Este es otro tipo de paranoia, amigo, la paranoia de persecución, pero de las personas que atendía y que no podían salvar. Yo le aconsejé que fuera a un psicólogo, ya que yo soy psicóloga, para que pueda ayudarla, pero no tenía mucho tiempo libre, así que lo iba posponiendo constantemente. El 6 de julio del 2020 encontramos a mi prima en su cama. Ella había decidido terminar con su vida.
En una de sus manos encontramos una carta que decía: ya no puedo más. Todos los días veo a personas pidiéndome ayuda y me siento atada de manos. Cuando esas personas se van de este mundo, yo las sigo viendo, caminando detrás de mí y pidiéndome ayuda, jalándome la bata con desesperación, diciéndome que no pueden respirar. Sé que ya no están y estoy sufriendo de paranoias, pero he decidido irme con ellos para poder ayudarlos allá. Lo siento mucho. A causa de la pandemia, mi prima se nos fue y estoy segura que, así como mi prima, a muchas personas les dio paranoia colectiva y la depresión pudo más. Disculpen que, que mi historia sea tan triste, pero es el caso de paranoia más cercana y lamentable que he conocido. Saludos, chicos. Imagínate. Muy fuerte la historia. Sí. Y Es a causa escúchame, de la... yo creo que en la pandemia mucha gente murió prácticamente de miedo, de temor, ¿no? De estrés, de porque depresión. imagínate, todo el mundo, imagínate, en una cadena se transformó, ¿no? Que dice, yo ya estoy enfermo, y con solo decir que estabas enfermo, el otro te escuchaba, sentía, en realidad en su mente se creaban los síntomas, ¿no? Oye, hay que tomar Sí, esto porque sí, estamos así. Entonces se hacía una cadenita, entonces toda la gente moría de tensión, depresión, ¿no? Yo creo que sí. mayormente esta gente, esa enfermedad prácticamente llevó a la muerte de muchas personas, porque se convirtió en una paranoia colectiva, como dices tú, ¿no? Sí, sí, sí. No creo que ella ha sido, pienso yo que así como el caso de la amiga que nos está contando, pienso yo que han sucedido muchos casos así, amigo, porque el verse en un estado tan vulnerable te ataca mucho a la mente. Ella, por ejemplo, al ser una persona de la salud que nunca descansó, que todo el tiempo durante la pandemia estuvo trabajando, el trabajo se triplicó, todos los días habían personas que se iban de este mundo, entonces a ella le causó como una locura, Mucha o sea, una depresión. paranoia colectiva, mucha depresión y no pudo para eso. Y dice, sus defensas estaban bajas. Entonces, cuando tus defensas están bajas, le ataca directamente al cerebro. Y pues ya decidió lo que te he contado, que pienso yo que es lamentable, pero ¿qué puede hacer la familia en estos casos? O sea, si tú le aconsejas a esa persona seguir, pedir ayuda profesional, pero es que tú no sabes qué es lo que está pasando en sí la persona. Tú le puedes decir, bueno, sí, ya no te preocupes, se te pasará, ¿no? Es como decirle a una persona que sufre de depresión, no te deprimas, no, porque tú no estás en sus zapatos, no sabes lo que siente, no sabes cómo se siente, entonces lo más que puedes hacer es mostrarle empatía, ¿no? Em, a causa de esta historia, yo quería comentarte que en la historia han habido paranoias colectivas que se han hecho muy famosas, muy famosas. Una de ellas, por ejemplo, es la paranoia colectiva de las brujas de Salem. Te voy a contar un poquito y luego relatar sobre la historia, ¿sí? Porque me gusta esta historia y ya la he averiguado antes. La de las brujas de Salem, que fue en el año 1600 en Salem, que ahora es el actual estado de Massachusetts, fueron condenadas a muerte 19 personas acusadas de brujería, entre hombres y mujeres, 14 mujeres y 5 hombres, y se encarceló a un número mucho mayor. Para contarte más, en esos años de 1600, pues estaba llegando a ese pequeño pueblo de Estados Unidos que es Salem, el, el tema religioso, mucho la religión católica. Se había vuelto como una paranoia colectiva el estar bautizando a toda persona que veían en el pueblo que no ha sido bautizado. A todo niño que nacía, lo primero que hacían era bautizarlo. Esto se había vuelto como una paranoia colectiva porque siempre decían, si tú no te quieres bautizar, pues simplemente eres una persona que está practicando la brujería. Sin siquiera, amigos, sin siquiera tener pruebas de que tú practicas la brujería, simplemente por el hecho de no querer bautizarte, ya te catalogaban como bruja o brujo. En este caso, entonces, no sé si llamarlo coincidencia o no,
pero hubo mucha pérdida de niños, ¿sí? Algunos cuerpos se encontraban, otros no, y los cuerpos que se encontraban los encontraban en el bosque, cerca al río o cerca a cuevas. Em, lo que decían era que, bueno, la gente que estaba con esto de la paranoia colectiva decían, son brujos los que hacen esto, ¿no? Hacen su fiesta pagana y recaudan niños para que, no sé, ellos sigan eh, vivos o hagan algún tipo de pacto con el diablo, qué sé yo. Entonces, a causa de esto es donde muchas personas y pasaban caminando por la calle y encontraban a una mujer o a un hombre en estado sospechoso, lo primero que hacían es llevarlo a la hoguera. Los llevaban a la hoguera, los ahorcaban en la plaza. Delante de todo había un público expectante de que lo único que querían era de ir a la horca y terminar con sus vidas, ¿no? ¿Para qué? Para que ya no haya más niños perdidos. Tanta fue la histeria colectiva, amigo, tanta fue la paranoia que las personas tenían y que constantemente se perdían niños, que el pueblo o la gente que vivía en el pueblo decidió marcharse, poblar otros lugares, hacer familia en otro sitio. Tal es el punto que quedó vacío totalmente durante 100 años el pueblo de Salem. 100 años después regresan al pueblo y nuevamente lo empiezan a habitar con nuevas tradiciones, no sabían nada de esto de las brujas, pero sin embargo se encontraron en cuevas como escrituras antiguas, ¿no? En otros idiomas, en otras lenguas, y se encontraron pues restos de cuerpos mucho más antiguos y averiguando constantemente con la policía del lugar, ¿no? Decían, pues sí, les contaban la historia sobre la paranoia colectiva, la histeria colectiva que se causó a tal punto de querer meter al catolicismo a muchas personas y que las que no querían las catalogaban como brujas. Y hubo muchas personas que no se querían bautizar. Es por eso que a ese lugar se le catalogó como las brujas de Salem. Pero hasta el día de hoy, amigo, no se ha llegado a comprobar un caso real de brujería o hechicería en el pueblo de Salem. Pero aún así, como tú también debes saber o has de haber escuchado, que se hizo tan famoso la historia, ¿no? De paranoia colectiva, que hasta se han hecho películas de la bruja de Salem, de las brujas de Salem, se han hecho obras literarias sin siquiera saber si es que ha sido real o no, ¿no? Pero aún así, en base a esta histeria colectiva, es que se hizo famoso. Creo que tú tienes otro tema, amigo, o Yo mejor tengo dicho, por una acá historia real. una historia sobre también lo que cuentas tú sobre paranoia colectiva. Es un caso que sucedió en el año 1907. Se llama el pánico financiero. No sé si lo habrás escuchado. Dice que este caso, también conocido Ujú, como el pánico de los banqueros de 1907, fue una crisis financiera que tuvo lugar en los Estados Unidos cuando la bolsa de Nueva York cayó cerca de un 51% respecto a su máximo del año anterior. El pánico se desencadenó durante un momento de recesión cuando se produjeron varios episodios de desplome de bancos y de sociedades fiduciarias. El pánico de 1907 se propagó por todo el país cuando numerosos bancos nacionales y locales, así como diversos otros negocios, entraron en bancarrota. También se le pudo llamar el pánico financiero o la paranoia colectiva. No sé si habrás escuchado de ese tema colectiva. también, Sí, este caso. sí, sí, amigo. Lo que yo sabía de este caso era que se había generado tal pánico, tal paranoia entre las personas, entre los habitantes de Nueva York, que todos los días hacían colas larguísimas para retirar su dinero de los bancos, a tal punto que los bancos ya no tenían como un sustento para poder devolver el dinero que la gente venía a reclamar, que era su dinero, ¿no? Porque a las finales si la gente se basaba de lo que salían en las noticias que salían en los periódicos, de las noticias que escuchaban en la radio o en la televisión,
que esto generaba la preocupación del pueblo, la preocupación de los habitantes de Nueva York, y hacían pues que todos los días el pánico incremente en la población y no había banco en la ciudad que no tuviera colas inmensas de personas afuera esperando a sacar su dinero, por el hecho de tener miedo de que su dinero se vaya a perder, ¿no? Por la paranoia colectiva que hubo sobre la bancarrota en el año 1907, como dices. Son casos, amigo, que son reales, han sido temporales, paranoia colectiva también, o como te comenté, de la paranoia de persecución, pero engloba siempre algo que ataca directamente a la mente, al cerebro, ¿no? Sea temporal o sea eh, que lo vivas por siempre porque ya se vuelve esquizofrenia, ¿no? Que es algo un poco más grave y se tiene que controlar, pero sí o sí en algún momento de nuestras vidas hemos pasado o vamos a pasar por este tipo de paranoia, ya sea colectiva, ya sea eh, personal, pero en algún momento vamos a pasar por eso. Mira, por aquí también estoy viendo otro tema, no sé si habrás escuchado también de la paranoia delirante. Creo que es la historia que tú comentaste anteriormente de la señorita que murió en épocas de pandemia. Lo que ella sufrió fue una ¿Ya? paranoia delirante, o sea, de comenzar a ver personas, como dices, que la llamaban para pedirle ayuda. En ese momento ella creo que ya estaba como delirando, seguramente ya sabía cuál iba a ser el fin de su vida, ¿verdad? No sé si lo podríamos llamar también así como una Claro, paranoia delirante, porque el ver personas, es como las personas cuando ya están por morir, ¿no? Dicen que ven personas que los llaman para pedir ayuda, ¿no? Y en realidad son personas que ya están, mejor dicho, ya sabiendo cuál ya va a ser el último momento de su vida. Entonces, a eso yo creo que se le podría llamar una paranoia delirante, ¿no? Que hasta el momento dicen que de muchos casos aún no se han podido comprobar, ¿no? Porque en realidad no se ha sabido sobre si es que una paranoia te puede matar, si es que una paranoia puede ser muy fatal, aún no se ha comprobado, pero lo que sí se puede decir es de que tiene muchos desarreglos mentales, ¿no? Al momento de encontrar, ¿cómo te puedo decir? El momento de comenzar a ver cosas donde no lo hay. Por ejemplo, dice, eh, ¿cuáles son los efectos de una persona o cuáles son las consecuencias de una persona que sufre de paranoia? Por ejemplo, se ofende con facilidad. Por ejemplo, no se le puede decir nada porque de repente se lo toman a pecho y son las personas que más pueden atacar a esa persona, ¿no? Pensar en su mente de que seguramente están siendo agredidas o que no las tratan bien, ¿no? Hay dificultad en confiar en los demás, hay mucha desconfianza, como estábamos hablando. No toleran ningún tipo de claro. críticas. Son personas que no les gusta, ¿qué te puedo decir? Que les den la contra, ¿no? Estén a favor de ella, mejor dicho. Piensa que en los comentarios de los demás están destinados a causarle daño. Siempre está a la defensiva. Es, en términos generales, hostil, agresivo y argumentativo. Tiene dificultad para comprometerse, no le es fácil olvidar o perdonar. Tiende a pensar que los demás hablan a sus espaldas, es en extremo suspicaz y piensa que todos los quieren engañar. Se le dificulta entablar relaciones con personas nuevas, considera el mundo como un sitio de constantes peligros y cree en teorías conspirativas sin fundamento. Imagínate, cree en teorías conspirativas, piensa que todos están en conspiración con él, ¿no? Ya creo que ya son situaciones Claro, más graves de esas personas. exacto, sí, sí, sí. Es que, amigo, la mente humana es tan compleja que aún habiendo pruebas científicas, testimonios científicos, aún así no terminan de averiguar a un 100% cómo es que actúa la mente. Escuché en algunas partes que nosotros solamente usamos el 10% del cerebro. Otros dicen que el 90%. Otros dicen que el cerebro no está tan bien explotado, que no solamente tenemos 5 sentidos, sino tenemos más. Lo que pasa es que pues los 5 sentidos que tenemos son los más expuestos y los con los que se puede trabajar con facilidad, ¿no? Pero sin embargo, si es que tú
trabajas con tu cerebro de la forma energética, de otro tipo de ayudas como el yoga, porque sé que el yoga ayuda mucho con los sentimientos y con el cerebro también, que pueden llegar a experimentar nuevos sentidos, ¿no? Esto no está científicamente comprobado tampoco, pero como te digo, la ciencia aún no termina de estudiar al 100% el cerebro y creo yo que van a pasar años, años luz para que terminen de experimentar con el cerebro. Yo creo que este tipo de trastornos mentales también afecta mucho, creo, a los jóvenes, ¿no? Porque mayormente, como te dije yo, lo hemos pasado en la universidad, ¿no? Porque mucha gente hasta dejó de estudiar, había mucha gente que se dedicó a hacer otro tipo de cosas, se retiró de la universidad, se retiraba de las carreras y se dedicaban simplemente a ellos. Y mayormente algunos de los chicos que hemos conocido han terminado mal, ¿no? Han terminado mal, no han terminado muy bien. Han terminado de repente algunos, no sé, conocido casos de personas que han regresado a la calle, han cometido delitos y no han terminado bien sus casos por la misma situación de que su mente no estaba, ¿cómo te puedo decir? No estaba muy ordenada, tenía muchos Ana, problemas. estaba sana. Exacto. La mente es, como te dije, la mente es vulnerable y a veces nos juega en contra. Y si no hay como que la fuerza mental, puedes caer en eso. Hemos conocido amigos que pues no han podido con eso también, les ha ido mal, no han terminado como quisieran, pero que bueno, al fin y al cabo pues no han recibido ayuda, no la han pedido tampoco, ¿no? Y a cualquier persona que se sienta así, siempre es bueno pedir ayuda, siempre es bueno para que no tengan un resultado negativo. Cuando tú te sientas, ya sea temporal, cuando tú te sientas perseguido, cuando te sientas asustado todo el tiempo, siempre es bueno buscar ayuda profesional para que te puedan ayudar a salir de esa vulnerabilidad que tu cerebro genera y para que no se vuelva en una paranoia, en un pánico y que tú tengas control sobre eso. No sé si es que ahorita nos estaría escuchando alguna persona profesional dedicado a ese tipo de estudios, no sé si un psicólogo, tal vez nos pueda dar algunos requerimientos o algunas sugerencias de cómo podemos atraer a estas personas si es que padecemos de esas enfermedades o esos trastornos mentales en casa, cuál sería el cuidado que se le debe de dar, porque yo creo que convivir con una persona así no es fácil, ¿no? Porque tú mismo también tienes el temor de que esa persona te pueda también hacer daño, te pueda atacar porque las personas que sufren de paranoia sienten desconfianza hasta en la misma persona. Puede ser en tu padre, puede ser en tu madre, en cualquier ser que esté contigo. Entonces, ¿cuál sería, bueno, si las personas que nos están escuchando, cuál serían los cuidados o qué tratamiento se le podría dar a esa persona para poder convivir con él sin afectar tanto a esa persona y sin afectarle también, ¿no? Tú mismo, que esa persona te pueda hacer daño, no sé, ¿cuáles serían los requerimientos o pues las recomendaciones que nos darían sería que alguna persona profesional en estos casos nos están viendo, ¿no? ¿Qué ayuda podría recibir? ¿Qué ayuda profesional se podría recibir? Ir con un psicólogo, con un psiquiatra, algún médico algún médico mental que ayude directamente con ese tipo de trastornos, de histeria, de paranoia. Entonces, amigo, yo creo que hasta hoy terminamos con el tema. Es un Sí. tema muy amplio, como te digo, pero nosotros nos hemos basado más en lo que es la paranoia temporal, ¿no? Porque la paranoia en sí tiene muchos conceptos y como te digo, es muy amplio y siempre es bueno conversarlo con un profesional para que nos cuente más sobre el tema y que nos dé su punto de vista. Pero esperamos de todo corazón haber aportado un poco a las personas que no sabían mucho sobre este tema y agradecer también a las personas que se tomaron el tiempo de enviarnos sus historias, ya sean tristes, ya sean como anécdotas, ¿no? Pero que de alguna u otra manera creo yo que puede ayudar a otras personas en sentirse
como que, bueno, yo también en algún momento he pasado esto y no sabía que era paranoia, digámoslo así, ¿no? Y que recién lo está descubriendo. Agradecemos también a esas personas. Bueno, sí, ha sido un tema muy interesante. Yo sé que este tema también es muy amplio. Hemos indagado en lo que hemos podido. ¿Por qué lo que hemos podido? Porque en realidad nosotros no somos los encargados de ver ese tipo de temas. Es gente más profesional, ¿no? Gente que está más metida en lo que es la ciencia, porque estos son prácticamente temas de salud. Nosotros solamente opinamos y comentamos lo Sí, que leemos en las redes, porque también son escritos por profesionales. O sea, nosotros no nos basamos a hechos o a suspicacias o simplemente a no a las especulaciones que se pueden dar, ¿no? Simplemente indagamos y simplemente buscamos lo principal como para que ustedes puedan llevarse un conocimiento real de lo que es ese trastorno mental, ¿no? Entonces, sabemos que en la mayoría del país, en las afueras, en el extranjero, mucha gente también lo padece. Y yo creo que es muy riesgoso tener ese tipo de personas conviviendo con nosotros, porque ha visto casos de que personas, como la historia que nos cuenta el seguidor, el usuario, de que la señora tenía que convivir con prácticamente como si su misma conciencia o su mismo yo la estuviera atacando, o no sé, desconfiando de los demás. Imagínate estar de acorralada, apresada, ¿no? Imagínate esos familiares, ¿cómo se sentirían conviviendo con esa señora? Imagínate, porque gracias a Dios, gracias a Dios, hasta el momento no se ha visto que esa señora haya atacado a alguno de sus familiares. Simplemente ella se ha autolesionado, como se puede decir. Pero yo creo que este tipo de casos es muy, pero muy, muy delicado, amiga. y se puede volver más complejo también, ¿no? El sentir de que tú mismo eres tu enemigo, de asustarte de ti mismo, de tu reflejo. Eso es algo de que sí o sí se necesita como una ayuda profesional. Entonces, amigo, yo creo que hasta aquí llegó el programa del día de hoy. Nos vamos a despedir agradeciendo siempre a las personas que nos ven, nos escuchan, nos siguen. Aquí vamos a estar dejando nuestras redes sociales de J y los míos para que nos vayan a seguir. Tenemos las redes de TikTok, de Facebook y de Instagram y también Facebook y YouTube del programa Sin Pauta, amigo. Bueno, ha sido para mí un gusto haber hablado de este tema muy importante para todos, también que es un programa, pues, como decimos, sin pauta, un programa variado, son temas educativos, culturales, entretenidos, pero siempre dejamos una reflexión después de cada programa, ¿verdad? O sea, tener un poquito más de cuidado, más de consideración con este tipo de personas. Bueno, chicos, chicas, ha sido para mí un Así es. gusto haberlos, poder compartir con ustedes nuestras historias, sus comentarios, sobre todo a las personas que nos siguen día a día. Estamos viendo, nos encargamos de ver las estadísticas de nuestro YouTube y gracias a ustedes, chicos, estamos subiendo día a día con estas visualizaciones y los reacciones que hacen mediante nuestra página de Facebook y nuestra página de YouTube. Sí, agradecemos también que estén compartiendo siempre los temas de la semana y los videitos que siempre sacamos en YouTube. Tratamos de agradecer eso y creo yo que el día de hoy amigo, vamos a agradecer, no vamos a dar el respeto ya sea por el tema que hemos tratado, pero aquí tenemos a nuestro compañero que no puede estar serio todo el tiempo, no puede. Claro. Y como este ha sido un programa serio, de respeto, aquí a nuestro compañero siempre se le escapa una risa. Entonces, en forma de agradecimiento, les vamos a dejar unos bloopers que hemos tenido durante la grabación de este No, no programa. hagas eso. Sí, para que la gente se le vea también y para que O no sea, todo hemos tenido sea detrás de serio, cámara porque creo, ahorita. sí, exacto. En agradecimiento les vamos a dejar los bloopers de lo que ha pasado el día de hoy, que espero que les guste, que comenten, le den like y se suscriban siempre a nuestro programa. Nos despedimos entonces, amigo, Muy bien, nos con este blooper, despedimos, con este agradeciendo a blooper, con Dios este y blooper. dejamos este blooper para que se diviertan, ¿ya? Muy bien, chicos, nos vemos la otra semana. Bye, Chao. bye. Yo tengo una historia.
historia que me hicieron llegar, a ver, voy a contarla, dice así. En el barrio donde yo vivo, tengo un vecino que es mi amigo. ¿Qué pasó? Porque, pasó? no sé, me hace conocer la canción que dice, yo tengo un pana que tiene un amigo. 3, 2, 1, va. Ya. Dice, en el barrio donde yo vivo, tengo un vecino. ¡Ya pues! Dice, en el barrio donde yo vivo, ¡Mamá! No, ya este demasiado. dice, en el barrio donde a ver, No, es... en el barrio donde yo vivo, tengo un vecino que es mi amigo. ¿Ya? No voy a poner cámara mejor ya. A ver. En la historia nos dice lo siguiente. Dice que él tiene un vecino, ¿ya? No me dejan. Yo no sé por qué lo redactan así, pues también, deben de redactar bien. Ya, Ya. ya, a ver, dice.